Dios le bendiga a mis hermanos. Estamos de vuelta en esta segunda sección donde queremos seguir compartiendo sobre este tema, velar por la sana doctrina. Hemos querido desarrollar la pequeña introducción que hicimos al principio, donde estuvimos tocando aquellos puntos que el apóstol Pablo trató con Timoteo cuando le escribió en su primera carta, en el capítulo 1, verso 3, cuando él claramente le dice que le rogó que se quedara en Éfeso, por el hecho de que habían algunos que no estaban enseñando conforme a la sana doctrina, sino que estaban enseñando doctrinas diferentes. Por lo tanto, el punto que queremos tocar es la idea de poder estar velando, estar en guardia, poder presentar una defensa directa contra las diferentes doctrinas que se han levantado. Hoy realmente podemos ver muchas congregaciones a nivel mundial, podríamos nombrar muchísimas, pero no es el punto a tocar en esta enseñanza, sino poder puntualizar de que la sana doctrina no tiene que ver en lo absoluto con alguna denominación en particular. Entendemos que la Iglesia Católica tiene su doctrina, obviamente a través del magisterio alcanzan el catecismo a todos sus feligreses o congregantes. También así la Iglesia Evangélica tiene movimientos como los pentecostales, anglicanos, wesleyanos, bautistas, y por lo tanto la Iglesia Evangélica en sí también tiene su forma de doctrina, donde llevan a sus congregantes y feligreses a llevar una vida, a llevar una manera de desarrollar un cristianismo paralelo al del Evangelio. Ser sana doctrina tiene que ver claramente con las enseñanzas de Jesús. Por eso hablábamos en lo personal, aquí lo estábamos viendo, y tocamos este punto en la primera sección donde hablamos de que claramente cuando Jesús apareció sobre la faz de la tierra, tuvo que enfrentar a rabinos, tuvo que enfrentar a aquellos intérpretes de la ley que de alguna manera interpretaban la ley, pero añadían cargas pesadas sobre los demás que ellos mismos no podían llevar. Incluso Jesús en Mateo 23 explica a los fariseos, o expone a los fariseos, mejor dicho, y sus doctrinas, sus enseñanzas que de alguna manera ellos habían interpretado y habían añadido. Por eso que Mateo 15 también podemos desarrollarlo, entendiendo claramente que Jesús les explicó que ellos invalidaban el mandamiento de Dios por las enseñanzas que ellos tenían, por la doctrina, por la manera que ellos planteaban la supuesta sana doctrina que ellos llevaban, porque era muy reconocido dentro del pueblo judío. Y ese es el punto importante de entender. Ser sana doctrina significa velar por ella, resguardar la palabra. Lo leímos claramente en Tito capítulo 1, versículo 9. Vamos a puntualizar ese versículo también, que creo que lo vamos leyendo. Así acompáñame con la Biblia. Sería importante también que usted pueda leer la Escritura. Y la Escritura dice así en el capítulo 1, versículo 9 del libro de Tito. Dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Tal como ha sido enseñada. Por lo tanto, retener la palabra fiel significa retener la sana doctrina. Pero esta palabra fiel tiene que ser retenida, guardada, protegida, de tal manera como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por lo tanto, es importante velar, guardar, proteger, estar despiertos, atentos, vigilantes, de acuerdo a lo que la enseñanza verdadera, que es la sana doctrina, nos plantea para poder enfrentar a los que contradicen, a los que enseñan una doctrina muy distinta a la que sale la palabra del Señor. La Sagrada Escritura son la sana doctrina. No es una denominación, no es un rótulo, un cartel o un eslogan. La sana doctrina son las escrituras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, las enseñanzas inspiradas por el Espíritu Santo, las cuales los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, lo dice la Escritura claramente. Ellos no hablaron por su propia cuenta. Ellos no salieron con interpretaciones privadas o dijeron nosotros creemos que la Biblia enseña esto o exponemos de esta manera porque la Biblia nos muestra de esta forma a través de una revelación espiritual, como muchos hoy les pasa dentro de las mismas congregaciones. No, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, son confiables las Escrituras, son la sana doctrina. Por lo tanto, en este contexto tenemos que entender
que la sana doctrina es una enseñanza escritural de verdades bíblicas, no de verdades congregacionales o denominacionales. La doctrina sana es un grupo de enseñanzas espirituales de verdades bíblicas, para que lo tengamos claro esto también. También hay que añadir el término sano o sana doctrina, que agudiza la definición con las ideas de saludable o adecuado. ¿Qué quiere decir? Que la enseñanza o la doctrina es sana, es saludable y es adecuada porque nos alimenta, porque nos hace crecer. Por lo tanto, una definición de lo que la Biblia quiere decir cuando habla de sana doctrina es la siguiente. Ponga oído a esto. La sana doctrina es la enseñanza bíblica y adecuada de verdades escriturales que llevan a la salud espiritual y a vidas transformadas tanto de los individuos como de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que la sana doctrina debe ser el contenido de cada sermón, hermano querido. La sana doctrina, las escrituras, la palabra tal como está escrita. Hay que tener unas predicaciones positivas. Hay que exponer el texto, no hay que interpretar el texto. Hay que exponer el texto. Hay que presentarle al mundo, a los feligreses, a los congregantes, lo que Dios dice a través de su palabra. No lo que yo digo de lo que dice la palabra, sino que lo que la palabra diga, eso es lo que tenemos que exponer. Hay que tener una predicación expositiva. Presentar la palabra de Dios tal como está escrita. Sana doctrina. Por lo tanto, cada estudio bíblico, cada sermón, incluso cada canción, cada libro que podamos leer dentro de una congregación tiene que estar impregnada a través de la sana doctrina, que es la enseñanza bíblica y adecuada de verdades escriturales. Es re importante entender esto. Debemos amar la sana doctrina, amado hermano. Por eso hay que retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza que recibieron los hombres de Dios y las mujeres de Dios. Y que seamos capaces también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen, dice otra versión. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta esta escritura. El apóstol Pablo no nos envió este mensaje o no le dio tanta importancia como le dice a Timoteo: te rogué que te quedases en Éfeso. Bueno, hay que velar por la sana doctrina, hay que protegerla, hay que guardarla, hay que estar despiertos frente a aquellos que dicen ser sana doctrina y que lamentablemente han cambiado en su totalidad las doctrinas escriturales, las doctrinas bíblicas. Por eso la sana doctrina fluye de las palabras de Dios, y eso hay que tenerlo bastante claro, y de la voluntad revelada a través de las escrituras. Ninguna revelación fuera de las escrituras, sino que toda revelación está en las escrituras. Dios nos dio su palabra, y eso es importante entenderlo, y sana doctrina para que podamos conocerle, amarle, obedecerle y enseñar a otros acerca de Él y de lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Hay que amar su palabra por sobre todas las cosas. El centro de toda predicación es Cristo Jesús. Es importante entender esto. Mire, la doctrina que no es sana trastorna la fe. Por eso hoy vemos tantos evangelios distintos. No es que haya un evangelio diferente, sino que hay algunos que lamentablemente tuercen las escrituras para su propia perdición, como pasaba con el apóstol Pablo. Y el mismo apóstol Pedro en una de sus cartas dice claramente: hay cosas que yo no entiendo, pero hay algunos indoctos que tuercen las escrituras para su propia perdición. Y eso está pasando hoy, que muchas personas están cambiando la sana doctrina y están llevando a las personas a una inmadurez espiritual, porque tienen que alcanzar la madurez espiritual, como dice Pablo a los Corintios. Pero lamentablemente la gente hoy no está alcanzando madurez, está alcanzando inmadurez, no están creciendo. Porque lamentablemente cada individuo dentro de la congregación tiene una doctrina diferente, a la cual Pablo invitó a Timoteo a refutar. Por eso es tan importante esto. Mire, la Escritura también nos enseña claramente que Dios instituyó a algunos hombres para poder, de alguna manera, administrar la congregación, administrar el cuerpo de Cristo. Ahí podemos nombrar pastores, maestros, evangelistas, apóstoles en su momento, profetas también en su momento. Y conforme al alimento que ellos nos daban, obviamente cada uno de nosotros alcanzábamos, tomábamos, degustábamos la sana doctrina. Y es lo mismo que ellos utilizaban, que es la Sagrada Escritura.
obviamente en ese momento estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo para poder tener hoy nosotros en nuestras propias manos estas epístolas que son la sana doctrina, que fue inspirada por el Espíritu Santo y enseñada por los santos apóstoles. Por lo tanto, es importante entender esto. Hay que velar por la sana doctrina. Hay que velar, hay que luchar por ella, hay que compartirla, hay que explicarla, hay que enseñarla, pero exponerla por sobre todas las cosas, con tanta claridad y desde luego no quitar ninguna palabra de este maravilloso discurso a través del Espíritu Santo que transmitieron los santos apóstoles del Señor Jesucristo. Por eso que la Escritura, hermano, nos invita que podamos tomar en cuenta las enseñanzas también que los apóstoles entregaron, que son la sana doctrina. En 1 Corintios capítulo 11 vamos a encontrar esta afirmación del apóstol Pablo y una felicitación, en pocas palabras, una alabanza en un buen espíritu de Pablo hacia los corintios. Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Digamos, estos hermanos que estaban en Corintio, por más carnales que pudieran ser, porque Pablo a ellos les dice carnales, en pocas palabras tenían una gran virtud, que eran retenedores de la palabra tal como Pablo se las había entregado. Y él da una alabanza por eso. Por lo tanto, hermano, es tan importante retener la palabra. Por eso hay que velar por la sana doctrina. Acá lo que importa es mantenerse anclado a la palabra del Señor. Estas instrucciones que de alguna manera Pablo dice que ellos retenían, estaba en el ámbito de la concerniente, estaba en el ámbito y era concerniente a la reunión de los creyentes. Y eso es importante porque esta sana doctrina, esta retención de la Escritura, era producto de los cultos que ellos tenían. Ellos mantenían una sana doctrina dentro del cuerpo de Cristo. ¿Habían falsos maestros? Por supuesto que sí. Así que pasaba en Éfeso. Por eso Pablo dice, hay algunos que están enseñando doctrinas diferentes. No eran todos. Y es lo mismo que pasa hoy. Hay muchísimos, de verdad que sí. Pero no son todos los que están enseñando falsa doctrina. Hay sana doctrina aún. Por eso que en la segunda carta de Timoteo, vamos a la Escritura, nos vamos a encontrar con esta afirmación también del apóstol Pablo, que es importante detallar. Por eso que tenemos que siempre ir a la palabra. Y acá lo que importa es lo que la Escritura nos dice. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice así la Escritura. Y se lo voy a leer textualmente. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Acá hay que usar bien la palabra. Acá no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Insisto en esto. Acá hay que exponer la Escritura. No hay que interpretar la Escritura, hay que exponerla. Hay que decir, esto es lo que Dios dice. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Esto es lo que Dios quiere que nosotros realicemos. En esto quiere que Dios obedezcamos. Es lo que Dios dice, no es lo que yo interpreto. Por eso que hay que velar por la... Hay que ser guardas de la palabra. Esa es la palabra correcta, guardas de la palabra. Un guardia que vela, una persona que antiguamente los profetas los llamaban atalayas. Los vigías, ellos los que estaban atentos, estaban obviamente dispuestos a poder entregar su vida por la sagrada enseñanza de Dios. Y obviamente estaban alertando también al pueblo. Entonces, esta palabra, aquí cuando dice el apóstol Pablo, en la 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, podemos encontrar que traducido doctrina, ¿cierto? Se usa de la palabra doctrina, pero en general, la doctrina cristiana en general. Donde el uso que hace el apóstol de la palabra constituye una negación de lo que él predicaba, se hubiera originado en él mismo, siendo en cambio una afirmación de autoridad divina para su enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que Pablo nunca dijo lo que realmente importa acá es lo que yo digo, sino que él de alguna manera está poniendo en claro que lo que él enseñaba no provenía de él. Era una enseñanza divina, era una enseñanza de Dios. Eso es importante entender. Por eso que la segunda carta de Timoteo, el capítulo 3, versículo 6, nos dice así, mire, se lo leo. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Miren lo que dice acá el apóstol. Acá esta palabra se traduce, o esta palabra enseñanza se traduce, escuchen bien, de instrucciones respecto a la conducta en la vida diaria. ¿Qué quiere decir? Que aquí Pablo está denotando las conductas inadecuadas que habían producto de la mala enseñanza. Eso es importante denotar. Por lo tanto, la doctrina real, si nosotros velamos por la sana doctrina, nos vamos a dar cuenta
que la doctrina lo que realmente hace es invadir toda nuestra vida. Invadir de tal manera de que la transforma, que la cambia. Ese es el poder de la palabra. Acá el verbo, creo que lo puede entender usted, el verbo heterodiskaleo, para que así lo entienda en griego, heterodiskaleo, se traduce en 1 Timoteo 1:3. No enseñan diferentes doctrinas. Así comenzamos con ese texto. Y en 1 Timoteo 6:3 enseña otra cosa que no es conforme a la doctrina de Cristo. Estos dos términos, estas dos enseñanzas que son doctrina, tanto en el capítulo 1 de 1 Timoteo verso 3 y 1 Timoteo 6:3, significan lo mismo en cuanto a aquellos que estaban enseñando de alguna manera otra doctrina, no la que estaba en Cristo. Por eso es importante, acá vemos la diferencia. Algunos estaban enseñando diferentes doctrinas, pero Pablo en la misma carta, en el capítulo 6, dice que otros estaban enseñando otra cosa que no es conforme a la doctrina de Cristo. Por lo tanto es importante, hermano, importante mantenerse en la doctrina de Cristo, en la doctrina de la palabra. No alejarse de ella, no alejarse de la palabra de Dios, mantenerse siempre anclados a la palabra bendita de Dios. Por eso que es importante, porque conforme a esto vamos a tener el alimento necesario para poder nutrirnos, para poder alimentarnos de la sana doctrina. La sana doctrina no es un eslogan. La sana doctrina tiene que ver meramente con la Sagrada Escritura. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, verso 11, Pablo dice que la sana doctrina es según el glorioso evangelio del Dios bendito. Eso es lo que es la sana doctrina. El evangelio es un mensaje, amado hermano, para ser proclamado y enseñado. Y eso es importante entenderlo. La sana doctrina es la sustancia de la verdadera enseñanza del evangelio. Nuestro amor por el evangelio debiera estar fuertemente atado con el amor por la sana doctrina, ya que comunica, entienda esto, ya que comunica las verdades del evangelio que traen salvación a los oyentes, según 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Es sumamente importante entender esto. En esta segunda sección hemos querido desarrollar esta parte y bueno, desde luego lo invitamos a seguir en la tercera sección que estaremos desarrollando sobre lo que hemos estado hablando sobre que hay que velar por la sana doctrina. Así que Dios le bendiga. Acompáñenos luego.